Ha llegado la bendita fiesta de otoño, la fiesta de las trompetas. Espero que todos reciban muchas bendiciones a través de esta fiesta. Deseo que, guardando esta fiesta de las trompetas, todos los miembros de Sion del mundo entero nos arrepintamos completamente ante Dios, de modo que podamos obtener la salvación e ir al eterno reino de los cielos a través de nuestro arrepentimiento. Acerca de esto, compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado La fiesta de las trompetas y el arrepentimiento. Primeramente, veamos el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Hoy es el primer día del séptimo mes según el calendario sagrado. Está escrito que este día debía conmemorarse al son de trompetas. Averigüemos el origen de la fiesta de las trompetas. Cuando Moisés bajó del monte con las primeras tablas de los 10 mandamientos, el pueblo de Israel estaba adorando un ídolo, un becerro de oro. Viendo la idolatría del pueblo, Moisés arrojó las tablas de los 10 mandamientos al pie del monte, quebrándolas. Estaba realmente enfadado. Por este incidente, unas 3.000 personas fueron ejecutadas ese día. Después de eso, el resto de Israel comprendió que habían pecado y se arrepintieron de corazón, confesando sus pecados ante Dios. Entonces, el primer día del sexto mes del calendario sagrado, Dios mandó a Moisés que subiera al monte Sinaí a recibir las segundas tablas de los 10 mandamientos. Moisés volvió a subir al monte Sinaí el primer día del sexto mes y estuvo 40 días ayunando. Moisés ayunó 40 días cuando iba a recibir las primeras tablas de los 10 mandamientos y también ayunó 40 días para recibir las segundas tablas. Después de los 40 días de ayuno, recibió las tablas de los 10 mandamientos y descendió del monte. El día en que descendió fue el 10º día del séptimo mes del calendario sagrado. De este modo, Dios perdonó todos los pecados del pueblo de Israel el día 10º del séptimo mes del calendario sagrado. Por eso, Dios estableció este día como una fiesta solemne, el día de expiación, con el significado del perdón de pecados. Y estableció la fiesta de las trompetas 10 días antes para preparar el día de expiación. Dentro de 10 días es el día de expiación, así que preparaos con un corazón arrepentido. De este modo, Dios dio este tiempo para que el pueblo pudiera arrepentirse, confesando a Dios todos los pecados que habían cometido durante un año. Entonces, hoy es la fiesta que Dios estableció con ese significado, el primer día del séptimo mes. Podemos ver que el significado de la fiesta de las trompetas es el arrepentimiento. Cuando Jesús vino a la tierra hace 2000 años, dijo, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Necesitamos entender que el arrepentimiento y el reino de los cielos están relacionados de manera inseparable. Arrepentíos. En otras palabras, esto significa que si no nos arrepentimos, no podemos entrar en el reino de los cielos. Debemos arrepentirnos cuando el reino de los cielos está cerca. ¿No significa esto que podemos entrar en el cielo solo si nos arrepentimos? Hay muchas personas que piensan así. Yo no he hecho nada malo durante mi vida. ¿De qué debo arrepentirme? Si uno no entiende las cosas espirituales, no puede comprender por qué se necesita el arrepentimiento para entrar en el reino de los cielos. La Biblia nos enseña que todos éramos ángeles del cielo antes de venir a esta tierra con este aspecto humano. ¿Qué ocurrió en el cielo?
Cuando estábamos en el cielo, nos rebelamos contra Dios. Después de pecar en el cielo, fuimos expulsados a este mundo físico y ahora estamos viviendo en la tierra en forma humana. Acerca de nuestro origen, ¿acaso no enseña la Biblia que éramos ángeles del mundo celestial y los hijos de Dios? Entonces, si queremos regresar al cielo, la respuesta a este asunto es el arrepentimiento. Aunque también debemos arrepentirnos de los pecados que hemos cometido en esta tierra, lo más importante es arrepentirnos de los pecados que cometimos en el cielo. Algunos dicen, no he hecho nada malo que requiera arrepentimiento. ¿De qué debo arrepentirme? Veamos 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esencialmente, somos criminales espirituales, los ángeles que fueron expulsados a la tierra por cometer pecados en el cielo. El hecho de que hayamos nacido en esta tierra es una evidencia de que somos pecadores, puesto que la carne humana es la ropa solo para los pecadores. Vinimos a esta tierra en la carne porque cometimos pecados. Dios nos ha dado esta vida humana para que podamos llevar una vida de arrepentimiento durante nuestro tiempo en esta tierra, ¿no es cierto? Por eso en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8 está escrito, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ya que Dios conoce todo nuestro pasado y todo lo que hemos hecho durante nuestra vida en esta tierra, ¿acaso no está esperando a que nos arrepintamos, deseando que regresemos pronto al reino de los cielos? La Biblia nos enseña, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios espera que nos arrepintamos durante esta fiesta, que comienza con la fiesta de las trompetas y culmina en el día de expiación. Todos nosotros debemos arrepentirnos completamente y confesar ante Dios todos nuestros pecados, ya sea que los hayamos cometido en el cielo o en la tierra, sea que los recordemos o que no los recordemos, para poder entrar en el eterno reino de los cielos. Veamos algunos testimonios de los profetas acerca del arrepentimiento. Veamos juntos el libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Qué dice que debemos hacer? Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues. Convertirse significa arrepentirse. ¿Qué ocurrirá si nos arrepentimos? Y viviréis. La Biblia y los profetas testifican que, si no nos arrepentimos, moriremos. Pero si nos arrepentimos, podremos vivir. En el versículo 30 está escrito, apartaos de todas vuestras transgresiones.
Debemos vivir una vida libre de pecado, apartándonos de todos los pecados que habíamos cometido tanto en la tierra como en el cielo. ¿Acaso no vino Dios a la tierra para apartarnos del pecado? Veamos en el libro de Salmos otra palabra con que Dios nos insta a arrepentirnos. Vayamos a Salmos, capítulo 7, versículo 12. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. ¿Qué dice que hará Dios si alguien no se arrepiente? Dios afilará su espada. Si uno no se arrepiente, Dios preparará y armará su arco. En pocas palabras, esto nos enseña que, para el que no se arrepiente, solo queda destrucción y muerte, ¿cierto? Entonces, ¿qué clase de pecado cometimos y cómo podemos arrepentirnos de él? Necesitamos entender qué ha estado causando todos nuestros pecados desde que estábamos en el cielo. En el capítulo 14 del libro de Isaías, Dios nos enseña la mentalidad que tuvo el primer pecador en el mundo angelical. A través de esto, podemos entender correctamente que fuimos expulsados del cielo por tener esa misma mentalidad. Tengamos un tiempo para considerar por qué Dios nos dio todas las leyes, reglas y decretos del nuevo pacto. Veamos el capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El Altísimo es Dios. El lucero de la mañana se levantó contra Dios con el pensamiento rebelde, seré semejante al Altísimo. Veamos el versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura. Como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. En este pasaje, Dios habla de la vida anterior del rey de Babilonia. Él tuvo el corazón tan malvado que quiso levantar su trono por encima del trono de Dios. ¿Qué ocurrió en el cielo a causa de esto? Hubo una guerra. Podemos verlo en el libro de Apocalipsis. Está escrito que Satanás, representado como el gran dragón, fue expulsado a la tierra con sus seguidores. Ellos cometieron el pecado tan atroz de intentar tomar el trono de Dios. Veamos una palabra más en Ezequiel, capítulo 28. En Ezequiel, capítulo 28, versículo 11, está escrito: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice,
de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. En Ezequiel, capítulo 28, se explica acerca de la vida anterior del rey de Tiro. En su vida anterior, el rey de Tiro había sido ungido como un querubín protector, pero se volvió arrogante, por lo que su corazón se llenó de maldad y pecó contra Dios. A través de esto podemos entender por qué vinimos del mundo angelical a este mundo. Dios mostró los casos del rey de Babilonia y del rey de Tiro como ejemplos para hacernos recordar cómo fue nuestra vida anterior. Por eso, Jesús dijo que había venido a la tierra, ¿para qué? Dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Dónde habían pecado estos pecadores? ¿No quiso decir Jesús que había venido a la tierra para guiar al arrepentimiento y a la salvación a los pecadores que habían cometido pecados en el cielo? Veamos juntos las palabras de Lucas, capítulo 5, versículo 31. Respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos. La razón por la que Jesús vino a la tierra no fue para llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Para qué? Para guiarlos al arrepentimiento. Vino a llamarlos al arrepentimiento. En Primera de Juan está escrito, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Somos pecadores, somos los criminales que cometimos pecados en el cielo y fuimos expulsados a esta tierra. Para guiar a estos pecadores a la salvación, Jesús vino a esta tierra a llamarnos al arrepentimiento. Por eso comenzó su ministerio del Evangelio diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Con esto, Jesús quiso decir, si realmente deseáis volver al reino de los cielos, necesitáis arrepentiros de todos los pecados que habéis acumulado desde el cielo y hacer las obras de arrepentimiento. ¿No es así? Entonces, ¿cómo podemos ser perdonados de todos nuestros pecados? El perdón de los pecados es lo más importante para los seres humanos. Primero, comprendamos qué es el pecado. Veamos 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues, ¿qué es el pecado? Infracción de la ley. Así como hay leyes en esta tierra, también existen las leyes celestiales en el reino de los cielos. Todos los seres humanos fuimos tentados por Satanás, el diablo, quien violó toda la ley celestial y destruyó el orden del universo, el orden del cielo, y llegamos a cometer el arrogante pecado de tratar de tomar el trono de Dios, por lo que fuimos expulsados a esta tierra. Todos nuestros pecados se originaron de una mentalidad que no respeta las leyes y decretos de Dios. Por eso, ¿qué dice la Biblia que es el pecado? ¿Qué hacen los que cometen pecados?
Todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Veamos a continuación el versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es, ¿de quién? Todo aquel que peca y que infringe la ley es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La Biblia enseña que aquellos que no aceptan las leyes y decretos de Dios, ni viven conforme a sus mandamientos, son tentados por Satanás y no pueden sino cometer pecados, siendo manipulados por Satanás. Por eso, ¿qué ha recalcado siempre Dios? ¿Qué recalcó también cuando vino a la tierra? Cuando vino a esta tierra a salvar a la humanidad, enseñó constantemente que debemos guardar sus mandamientos, leyes y ordenanzas. Veamos Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios permitió que los israelitas caminasen 40 años por el desierto para ver si guardarían sus mandamientos. ¿Acaso no les dejó que pasaran 40 años en el desierto hasta que pudo comprobarlo? La razón es que las leyes, estatutos y decretos de Dios son así de importantes. Ahora estamos recorriendo el camino del desierto de la fe. Mientras recorremos este camino, si Dios nos dice, estad unidos, debemos lograr la unidad llena de gracia. Si Dios nos dice, humillaos, debemos humillarnos con un mismo corazón. Y si nos dice, sed humildes, debemos ser humildes. Las personas que pueden recuperar el reino de los cielos, ¿acaso no son aquellas que obedecen cada palabra dicha por Dios? Por eso Jesús nos dijo unas palabras muy importantes para que nos arrepintiéramos. Veamos Marcos capítulo 1, versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y ¿en qué debemos creer? Creed en el Evangelio. Creer en el Evangelio, obedecer el Evangelio y hacer la obra del Evangelio. Esta es la única manera en que los espíritus expulsados a la tierra por cometer pecados en el cielo podemos arrepentirnos. Según lo que han aprendido en la verdad, ¿qué es el Evangelio? La verdad del nuevo pacto contiene varias leyes y ordenanzas que debemos seguir, y también muchas enseñanzas sobre cómo deben comportarse aquellos que se han arrepentido, ¿no es así? Por eso está escrito que los que se arrepienten deben creer en el Evangelio. Los que no creen en el nuevo pacto son los que no creen en el Evangelio. ¿Y acaso no creer en el Evangelio no significa que no pueden hacer las obras de arrepentimiento? ¿Por qué debemos creer en el nuevo pacto? ¿Qué está contenido en él? Averigüémoslo en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. En Lucas, capítulo 22, versículo 7, dice: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Pasemos al versículo 19 y veamos la celebración de la Pascua. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo.
que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Según esto, ¿dónde están contenidos el sacrificio y la muerte de Jesucristo? En el nuevo pacto. El nuevo pacto es el Evangelio. No podemos regresar al eterno reino de los cielos sin la sangre de Cristo. Al escuchar que somos salvos por la sangre de Jesucristo, algunos dicen, entonces, ¿basta con que guardemos la Pascua? Necesitamos entender el verdadero significado de la Pascua. ¿A través de qué fue establecido el nuevo pacto? ¿No lo llamó Jesús el nuevo pacto en mi sangre? En este nuevo pacto está contenido el sacrificio de nuestro Dios, de nuestros padres espirituales. ¿Quién se ha sacrificado y quién murió a causa de mis pecados? Nosotros, sus hijos, debemos comprender esto. Para que algo así no vuelva a ocurrir, ¿no deberíamos vivir apartándonos del pecado? Ya que todos nuestros pecados han sido perdonados, seamos sus hijos que nunca vuelven a enredarse en el pecado. Dios estableció varias leyes para hacernos comprender esto. En el Antiguo Testamento existían los sacrificios del día de reposo, los holocaustos diarios, los sacrificios de las fiestas, el sacrificio para expiación de los pecados del pueblo. Si se derramaba la sangre de un animal, era porque alguien había pecado. Los animales morían pagando los pecados de las personas. Entonces, ¿quién murió por nuestros pecados? Podemos arrepentirnos de verdad si pensamos sobre en quién recae el dolor y la agonía de la muerte. Debemos comprender correctamente el mensaje contenido en la verdad del nuevo pacto. El padecimiento y la muerte de Dios en la cruz solo es una parte del sacrificio de Dios. Espero que nosotros, sus hijos, comprendamos completamente cuánto más sacrificio está contenido en el nuevo pacto y nunca volvamos a caer en el pecado, para que podamos recibir la salvación y entrar en el eterno reino de los cielos, y que la fiesta solemne de otoño esté llena de gracia este año. Con esto concluyo el sermón de hoy. Muchas gracias.